Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 21 al 25. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Lucas 12, del 1 al 3. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Lucas 13, 20 y 21. Amén. Amén, amén. Bueno, estamos en nuestro tema de estudio que es cómo estudiar la Biblia. Y no se trata solo de técnicas, no solamente se trata de una técnica para aplicar al estudio y aprovechamiento de nuestro estudio de la palabra. Hay más que eso. El estudio bíblico tiene mucho más fondo que solo ese aspecto. Y el fondo mayor, el más significativo, el mayor y más importante aspecto de nuestro estudio de la Biblia tiene que ver con entender que no estamos solamente frente a datos que tengamos que adquirir y archivar. El estudio de la Biblia es mucho más que solo datos, solo archivos. Estamos entonces en esta parte que comenzamos a estudiar desde la semana pasada. 4 maneras de transformar nuestro aprovechamiento del estudio bíblico. Cómo ir más allá en materia de aprovechamiento del estudio de la Biblia. Y la semana pasada ya vimos una parte. Esta primera parte que vimos la semana pasada que se enfoca en no te conformes con solo leer. Pasa de leer a escudriñar. Pasa de solo recorrer con la mirada las líneas de tu Biblia a profundizar en lo que dice tu Biblia. Ya expusimos esto. Ahora estamos en otro de los 4 modos en que podemos transformar nuestro aprovechamiento en el estudio de la Biblia. Y este segundo es: enfócate en la formación más que en la información. Formación más que información. Esa es la parte en la que quiero hacer énfasis. Observen, amadas hermanas, que el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo está usando hoy en 2 ocasiones, en 2 de las porciones. La primera de ellas, Lucas 12, del 1 al 3, y luego Lucas 13, 20 y 21, es el ejemplo de la levadura. En el caso de Lucas 13, 20 y 21, Jesús se refiere a la levadura como algo muy pequeño que transforma la estructura de una porción mayor de masa. No se necesita gran cantidad de levadura
para lograr un efecto que nosotros buscamos en la masa. Para poder lograr que la masa sea horneable, que la masa sea suave, que la masa sea esponjosa, que la masa adquiera oxigenación interna, es indispensable colocar una pequeña porción de levadura. La levadura hará que la masa se fermente. Hay diferentes tipos de levaduras, pero la más común es la levadura que se hace a partir incluso de la propia masa que se deja fermentar, se deja pasar de tal manera que el proceso de descomposición de la propia masa da lugar a algo que entre los reposteros, más bien entre los artesanos de la panadería, se conoce como masa madre. Esa masa madre es una forma de levadura que va a ser utilizada en pequeñas porciones para adicionarla al volumen de la harina que se pretende convertir en una pieza de pan. Así que cuando ustedes toman una pequeña porción de eso y lo envuelven y lo revuelven y lo incorporan y lo amasan y lo dejan reposar y luego vuelven a trabajar con ello en oxigenar toda aquella masa que ha sido incorporada con la levadura y lo vuelven a dejar a reposar, aquello va adquiriendo un volumen mayor cada vez. La masa reposada puede dar como origen el pan que estamos deseando tener. Jesús usa esto para dos cosas en particular. En el primer caso, lo usa para señalar la mala simiente de la hipocresía. Jesús está condenando la hipocresía de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Y luego dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Y de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando es de lo que era conocido por todo el mundo en su tiempo. Los fariseos, los doctores de la ley, los sabios, los que tenían el dominio de toda aquella complejidad del legalismo que existía en el pueblo de Israel, solamente lo practicaban teóricamente. En el terreno de los hechos, en su estilo de vida, no había compasión, no había piedad, no había una genuina forma de encarnar lo que la ley enseña. Así que aquellos no tenían autoridad moral porque no vivían lo que predicaban. Y la gente se admiraba de lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En más de una ocasión la palabra lo dice de manera enfática. Así que cuando estamos ante este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesús está usando es el sinónimo, la similitud que hay entre el fermento de la levadura y la hipocresía, que no se necesita gran cantidad. Basta un poquito para echar a perder algo. La descomposición se da, comienza a corromperse y todo esto comienza a minar de la manera en que la levadura hace con la masa. La siguiente ocasión en que Jesús lo hace es un capítulo después, Lucas capítulo 13. El Señor está hablando del mismo ejemplo. Es exactamente la misma figura retórica. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló. Se refiere al reino de Dios. ¿Con qué voy a comparar? El reino de Dios. Y él dice, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Esto es el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios ha venido a reinar en nuestras vidas, cuando toma el señorío de nuestra vida y nosotros rendimos nuestro corazón en obediencia al Señor, lo que va a pasar es esto, hermanas.
lo que va a pasar es esto, que Dios va a transformar la totalidad de nuestra vida. Dios no va a transformar una parte, la que es visible cuando estamos el domingo en el templo. Dios no va a transformar una parte mínima que es la que todo el mundo conoce cuando estamos en público. No, Dios va a transformar la totalidad de nuestra vida, estemos en privado, estemos en público, donde quiera que estemos, el Señor sabe que cada aspecto de nuestra vida será impactado por el efecto de la levadura del reino. No hay nada que quede fuera de la soberanía y de la potestad de su autoridad, con la cual nos rendimos a Él en obediencia. Así que hoy quiero insistir en esta parte. Enfoquémonos en la formación por encima de la información. Quiero comenzar explicando esto. Información es algo que solemos archivar. Tenemos mucha información. Alguna de esa información nos sirve, otra no nos sirve. Si tuviésemos un día que detenernos a depurar nuestro directorio telefónico que está guardado en nuestro equipo celular, en nuestro teléfono móvil, tendríamos que tirar muchos de los teléfonos que están allí, porque algunas personas ya se deshicieron de esos números, porque algunas personas ya fallecieron, otras personas son gente con la que ya no tenemos ningún contacto y ya no necesitamos tener allí ni el número de la persona que nos entregaba el pan o la comida, o el que nos hacía ciertos trabajos, o el jardinero, o quien sea que venía y teníamos su número porque lo necesitábamos tener. Pero ahora ya nosotros no estamos viviendo allí y ahora ya no tenemos contacto y tenemos que así que se convierte finalmente en un archivo, basura, que nos ocupa un espacio en nuestro teléfono. Pero no nos detenemos en realidad a hacer eso. No nos detenemos a limpiar nuestro directorio. Vamos acumulando más y más números. Un día nos damos cuenta y preguntamos, bueno, ¿cuántos teléfonos tengo guardados? Y resulta que tenemos más de 500 números y decimos, bueno, yo no le llamo a tanta gente. Sin embargo, eso sucede, porque vamos acumulando más y más información. La información es algo que acumulamos. Nos llenamos de datos que terminan siendo inservibles. Están orbitando, muchos de ellos en nuestra cabeza, dando vueltas y rebotando en nuestro subconsciente. No los necesitamos, pero sí pueden causar tropiezos y estorbos. Están ahí acumulándose. Finalmente, algún día tal vez necesitaremos algo de eso, pero no necesariamente. La mayor parte de toda esa información es ociosa. Me pregunto cuántas cosas guardamos en casa que en realidad no necesitamos. Tal vez en su casa hay un cajón en la cocina en donde guarda cualquier cantidad de recetas que nunca hizo. Cada vez que abría una lata de leche condensada o de leche evaporada, cortaba la etiqueta porque allí venían maravillosas recetas que algún día haría, la gelatina de piña y que lleva queso y aquel otro pan de solo 3 ingredientes. Todas las señoras cortan esas etiquetas y las guardan porque tienen la esperanza de que algún día harán esa receta. Pero todas esas recetas están acumuladas, guardadas en un cajón y se han convertido en información archivada. Ahí está. Nunca se usará. Nunca saldrán del cajón. A diferencia de esto, la formación, por el contrario, es lo que incorporamos a nuestros procesos de vida. La formación es algo que inmediatamente integramos a nuestros procesos decisivos, a nuestros trayectos de vida. Esto necesariamente implica cambios en nuestros patrones de pensamiento, cambios en nuestros patrones de comportamiento.
cambios en nuestros discursos, en la manera en que nos referimos a las circunstancias y a las cosas. Es diferente cuando hablamos de la pandemia, siendo nosotros alguien que solamente la ha visto pasar de lejos y que ha oído que es terrible, que muchas personas se contagian y han habido muchos que han fallecido y casi en cada familia ha habido alguien que ha sido alcanzado y dañado. Y es una cosa muy distinta a platicarlo desde el momento en que lo estamos viviendo, porque somos ya parte de la estadística de los que fueron finalmente contagiados. Vivirlo desde un ángulo y vivirlo desde otro ángulo cambia, porque hay algo que en nosotros se está viendo afectado. Esto nos está formando, esto está aportando a nosotros experiencia, aprendizaje, vivencia. Nos están enseñando a utilizar el oxímetro. Jamás nos hubiéramos imaginado que existía algo que se llamaba el oxímetro. Jamás nos hubiéramos imaginado cómo ponérnoslo en el dedo. Ni siquiera sabíamos que existía y ahora tenemos que aprender a tomarnos cada determinado tiempo cómo está la oxigenación. Ni siquiera sabíamos, ni siquiera teníamos la menor idea de que había que medir cuánto oxígeno había en nuestros pulmones. Imagínense que el aprendizaje puede moldear y modificar nuestros criterios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y de referirnos a las cosas, a las personas, y también puede modificar nuestra manera de comportarnos. Puede modificar radicalmente nuestros patrones de comportamiento. ¿Qué parte de nosotros es la que está siendo impactada cuando abrimos la Biblia? ¿Qué parte de nosotros es la que esencialmente Dios quiere alcanzar por la instrumentación y por la mediación de su palabra? ¿Qué parte de nosotros es la que va a ser moldeada, va a ser formada? ¿Va a cambiar nuestra manera de peinarnos? ¿Va a cambiar nuestra manera de ponernos los calcetines? ¿Va a cambiar nuestro estilo de zapato que antes usábamos? Antes usábamos zapatos choclos, ahora usaremos botas, botines. No, en realidad la palabra de Dios comienza por transformarnos de dentro hacia afuera. El perfeccionamiento que obra el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios es algo que comienza dentro de nosotros, nuestro yo interior. La palabra de Dios comienza a demoler en nuestro interior las fortalezas de resistencia al obrar de Dios en nuestra vida. Comienza a demoler las columnas de resistencia que se oponen a ser transformados a la imagen del varón perfecto. Nuestro carácter es sometido a prueba y puesto en el crisol de la prueba. Dios tratará con nosotros y moldeará la persona que somos por dentro. Nuestro carácter, nuestro temperamento. Porque en el proceso de pasar de la información a la formación, Dios está tratando con quien verdaderamente soy, no con quien aparento ser. Quien aparento ser es lo que yo le vendo a los demás. Son las cosas que publico en mi muro de Facebook. Quien aparento ser y la persona que quiero que los demás crean que yo soy, es quien hago público, es la persona que va al templo el domingo y la persona que se muestra en la congregación siempre como una especie de criatura angelical, virtuosa, alguien que tiene muchos talentos, alguien que puede ser muy espiritual, muy piadoso. Los hermanos pueden creer eso, pueden imaginar que yo soy así. Pero quien verdaderamente soy
tal vez sea algo más claro para alguien que comparte las 24 horas del día conmigo. Incluso a alguien que comparte las horas en que los demás miembros de mi familia no comparten conmigo, que es cuando estoy dormido y estoy completamente inconsciente, sumergido en el sueño. Tal vez ahí mi esposa podría decir, el pastor no es como ustedes lo imaginan. Ronca, ruidosamente. Ay, no nos lo hubiéramos imaginado. Tan buen hombre que parece, hermana, usted no ha de descansar bien. Así es, hermanos. El pastor habla dormido. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y qué dice? ¡Ay, hermanos, si yo les platicara! Cada quien, hermanos, tiene algo que los demás no notan, pero quien comparte la vida con nosotros, sí. Quien vive las 24 horas del día al lado de quien se dice cristiano, sabe qué tipo de cristiano es esa persona. Identifica la calidad de su fe. Sabe cuán moldeable es, permitiendo que el Espíritu Santo le dé forma a su yo interior. Así que tiene sentido entender. Y tiene mucho sentido, mucho más en nuestro tiempo, porque de lo que se trata, dejar a un lado lo informativo, no porque no valga, no porque no importe, no porque no tenga interés, no, tiene mucho interés, es valioso, es importante, pero no lo es todo. ¿Pero de qué se trata entonces? Cuando hablamos de pasar de lo informativo a lo formativo, estamos refiriéndonos a que es necesario dejar a un lado el marco de referencia teórico, conceptual. Dejar solamente lo teórico y conceptual, que es lindo, es hermoso. Era el universo en donde se movían los fariseos. Ellos vivían felices en el marco teórico conceptual. Eran los grandes teóricos de la ley. Eran los maestros, los doctores. Vivían felices en el marco teórico conceptual. Su única dificultad es que nunca alcanzaban a llegar al terreno de lo práctico y vivencial. Nunca llegaban al terreno de vivir, de aplicar, de poner en carne propia, de encarnar la realidad del orden de Dios, de la voluntad de Dios. Amados hermanos, déjenme compartir con ustedes que la religiosidad en nuestro tiempo se caracteriza en muchas formas por su capacidad y por su habilidad para aparentar y discursar. Discursar y aparentar piedad, discursar y aparentar devoción. Hay inmensas congregaciones en donde todo el mundo parece ser tan vigoroso espiritualmente, cantando con tanto entusiasmo, danzando, y algunos de ellos pueden incluso hasta desvanecerse de la intensidad con que están viviendo aquello. Pero por encima de eso, ¿cuánto de su testimonio está impactando al mundo en el que se desenvuelven? ¿Qué pasa con el terreno de la aplicación? ¿Qué pasa con vivir el Evangelio? Amados, esto es el testimonio. Esto es el testimonio. Por encima del discurso, por encima de la apariencia, por encima de la capacidad para mostrar lo que queremos que los demás vean, está lo que en realidad somos. Cada creyente en Jesucristo, cada día al despertar, al incorporarse y prepararse para desempeñarse en un nuevo día, está siendo puesto a prueba por Dios acerca de qué tanto ha dejado que la palabra moldee su vida.
y revelar esto a quienes están alrededor suyo. ¿Qué tanto verdaderamente la palabra ha impactado y ha transformado la persona que yo soy? Bien, pues esto implica no sentirse conformes con saber. Implica que pasaremos del solo conocimiento teórico, del mero conocimiento conceptual, al terreno de los ajustes. Los ajustes que derivan del conocimiento. Los pedagogos hablan de esto. Hablan de esto porque esta es su materia. El verdadero aprendizaje, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha cumplido eficazmente, la evidencia está en el cambio de comportamiento de la persona. El cambio de comportamiento de la persona. Preguntémonos, ¿cuál ha sido la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de más de un año de pandemia, en el que nos han estado insistiendo mañana, tarde y noche, dormidos y despiertos, que nos lavemos las manos recurrentemente, repetidamente y de manera eficaz? ¿Cuál ha sido realmente el aprendizaje alcanzado? ¿Cuál ha sido la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje al cabo de más de un año de pandemia en que nos han dicho, use el cubrebocas? Use el cubrebocas. Esto es lo que puede salvar su vida. Al cabo de este tiempo, preguntémonos, ¿cuánto de la población, qué porcentaje de la población verdaderamente ha modificado su conducta a partir de haber aprendido que estas normas pueden salvar nuestra vida? Todavía salimos a la calle y nos damos cuenta de que hay personas que no les importa, no tienen ningún interés de sujetarse a esto. Lo consideran algo totalmente irrelevante, algo innecesario, algo superficial que carece de importancia. Así que la eficacia de este proceso de enseñanza-aprendizaje puede verse limitada por la resistencia que nosotros mismos oponemos a moldear y ajustar nuestros patrones de comportamiento. Es posible que alguien nos diga, ¿por qué no lo haces? Porque yo no soy así. ¿Pero por qué no eres así? ¿Por qué no obedeces? Porque no me importa. A mí no me va a pasar eso. Las personas dicen eso. Las personas dijeron eso con el SIDA. Las personas dijeron eso también ahora con el virus. Las personas dijeron eso a lo largo de la historia de la humanidad. Reiterativamente, el hombre ha dicho que eso no es algo que le va a pasar. Así que nuestro comportamiento no se ajusta en tanto nosotros no estamos dispuestos a rendirnos con humildad y obediencia. Obediencia dócil al orden de Dios, a la voluntad de Dios. Así que esto implica que debemos aprender a pasar del dicho al hecho. Implica que no nos debemos conformar con saber teóricamente las cosas. Hay que llevarlas a la práctica haciendo ajustes en nuestra vida. Y esos ajustes en nuestra vida finalmente revelan que hemos adquirido el conocimiento. Nuestro comportamiento cambió. Las personas que comienzan a congregarse en una iglesia y que no conocen los libros de la Biblia suelen depender de que alguien les ayude
o depender de que alguien al frente que está dirigiendo les diga en qué página está. Pero al lado de ellos hay alguien que cuando dicen Mateo capítulo 7, inmediatamente va allí y lo busca porque sabe en dónde localizar Mateo. Quien nunca ha manejado una Biblia carece de la habilidad y depende de que alguien más lo ayude o que le digan en qué página. Lo único que sabe hacer con bastante destreza es buscar números de páginas. Ese acto de buscar números de páginas no suele ser usado en las iglesias. Cuando alguien da una cita bíblica, lo que espera, por definición, es que todos en la congregación sepan llegar solos a la cita que se dio. Así que nunca falta un momento en el cual alguien distraído, en medio de la congregación, a la hora en que se da una cita bíblica, comienza a preguntarles a los de la derecha y a los de la izquierda y al de adelante, ¿cuál dijo Mateo qué? Las personas están desorientadas porque se distraen. Si nosotros, siendo hábiles en localizar las citas bíblicas, podemos perdernos, preguntémonos cuánto puede suceder con alguien que por primera vez va a la iglesia. No lo digo con el propósito de enseñar aquí a buscar citas bíblicas, pero lo digo como un ejemplo. Porque lo que pasa con alguien que es enseñado acerca de cómo buscar las citas bíblicas y desarrolla la habilidad de hacerlo, es que un tiempo después podrá llegar como el resto de la congregación a encontrar la cita bíblica que se diga desde adelante, junto con los demás miembros de la congregación. Pasa lo mismo con los himnos. Las personas solamente escuchan, cantaremos el 428, y las personas que por primera vez tienen un himnario en su mano piensan que se trata de la página, y van a la página 428 y resulta que no hay página 428. Oiga, ¿de qué se trata? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde está? Hasta que alguien amablemente que está a su derecha o a su izquierda le comparte del himnario porque ya localizó el himno. O alguien le dice, no buscamos el número de la página, buscamos el número del himno. ¡Oh, qué hallazgo! La vida cambia cuando el aprendizaje llega a nosotros. Pero algunos de los aprendizajes que tenemos que adquirir en la vida, amadas hermanas y amados hermanos, algunos de los aprendizajes serán altamente costosos, incluso dolorosos. Dios usa procesos que a veces son complicados, complejos, arduos, trechos que son sinuosos, para guiarnos a entender y discernir cosas que de otra manera no podríamos asimilar. Así que estamos en un trato con Dios en el cual Dios nos va a llevar a adentrarnos en su palabra. Y ese adentrarnos en su palabra tiene el propósito de moldear nuestra vida, hacernos al modelo de Dios, como Dios quiere que seamos. Así que quiero compartir con ustedes 4 cosas que sucederán cuando nosotros determinamos nuestro corazón a pasar de solo información a formación, cuando dejamos a un lado el aspecto teórico, conceptual, y pasamos al aspecto de nuestra formación, de la transformación de nuestra vida, haciendo ajustes por la indicación de la palabra. El primer aspecto es, la palabra de Dios nos muestra quiénes somos realmente. No somos engañados al abrir la Biblia. La palabra de Dios nos lo ha dicho en la porción de Santiago. Es como quien se mira en un espejo y considera su rostro y luego se quita de allí y se olvida de cómo se veía. ¿No es cierto que todos quisiéramos tener un espejo y en algunas casas esto es lo que hacen, poner un espejo al lado de la puerta
para que cuando la persona tiene que salir para ir a algún compromiso y está arreglándose, pueda darse un último vistazo para darse cuenta de si no tiene los cabellos parados atrás o tiene algo desarreglado en su ropa o está en riesgo de hacer el ridículo. He sabido de personas que salen a la calle llevando un vestido al revés. O alguien que se puso una blusa con la etiqueta por delante y nunca se dio cuenta. Eso pasa cuando no tenemos un espejo en donde mirarnos y comprobar que estamos efectivamente ataviados de manera adecuada para ir y atender lo que tenemos que atender. El ejemplo de la palabra impacta nuestra vida para enseñarnos que esta característica del poder formativo de la palabra es mostrarnos quién somos verdaderamente. No creas que estás tan bien como te imaginabas. Tal vez no. Tal vez necesitas atender algo. Tal vez necesitas llevar delante de Dios una parte de tu temperamento, de tu carácter. Hermanos, esto es ir como con una muestra al laboratorio y luego presentarnos ante el especialista, el endocrinólogo o el urólogo o quien sea, el nefrólogo, el nutricionista o quien sea que nos va a atender, y abre el sobre y comienza a leer lo que está allí, y cada vez que lee una línea mirando de un lado a otro, mueve la cabeza como diciendo esto no está bien, y nos vamos alarmando cada vez más. Así que dejemos que la palabra nos revele quién verdaderamente somos. Seamos honestos con la palabra de Dios. Abramos la palabra y dejemos que ella revele nuestro interior. Esta segunda capacidad y poder que la palabra de Dios tiene acerca de moldear nuestra vida es que nos quebranta. La palabra de Dios no solamente revela quiénes somos verdaderamente, sino que además de revelarnos quiénes somos, nos quebranta. Nos quebranta al llevarnos a asumir responsabilidad sobre cosas que han estado en la oscuridad en nuestra vida, porque no hemos permitido que nadie las vea. Nosotros sabemos que están allí, pero las hemos guardado suficientemente bien. Así que cuando vamos a la palabra de Dios no solamente nos revela quiénes verdaderamente somos, pero además nos lleva al quebrantamiento, al reconocimiento interior, al acto interior de confesión en donde aceptamos responsabilidad por cosas que hemos hecho, por cosas que hemos dicho. Alguna vez pudiéramos descubrir que verdaderamente nos vimos y actuamos de una manera horrible en determinada circunstancia y nunca lo reconocimos. Nos dimos la vuelta y nos fuimos y no nos importó. Dejamos a alguien lastimado y no nos importó. Pero ahora la palabra nos confronta. No solamente nos muestra quiénes verdaderamente somos, qué tan capaces somos de hacer daño, sino que además nos quebranta, doblega nuestra cerviz. Nuestra frente llega hasta el suelo delante de Dios para que le digamos: Señor, reconozco que hice mal. No solamente eso, hay un tercer aspecto en el que la palabra de Dios es poderosa, y es que la palabra nos transforma guiándonos al arrepentimiento sincero, a la genuina conversión a Dios. Es posible que en este momento nuestro corazón verdaderamente se duele, verdaderamente lamenta, verdaderamente sufre y se acongoja, verdaderamente se avergüenza, experimenta profunda convicción de culpa y de pecado.
Hay un reconocimiento explícito. En este momento, lo más correcto, lo más sano, lo que más paz puede traer a tu vida es que lo pongas en palabras, que lo digas. Señor, reconozco mi soberbia, reconozco mi altivez. Señor, te confieso y me arrepiento, me avergüenzo de mi obcecación, de mi necedad. He sido rebelde, Dios. Padre, perdona mi liviandad. Hay inmundicia en mis pensamientos. Reconozco y confieso que mi mano, mi corazón, mi pensamiento están contaminados, Dios. Lo mejor que podemos hacer es ponerlo en palabras. Esto es a lo que la palabra de Dios se refiere cuando habla de confesión. Confesión de pecado. Tenemos que ir a Dios. Este es el poder de la palabra que nos muestra lo horrible que somos, que quebranta nuestro corazón hasta el grado de hacernos cobrar responsabilidad sobre cosas que hicimos, que dijimos, que pensamos o que no hicimos, que nos rehusamos y luego nos conduce al arrepentimiento sincero, a experimentar dolor profundo en nuestro corazón y a decirle a Dios con cada palabra y cada letra qué es lo que nos avergüenza delante de Él. Y finalmente, el cuarto aspecto que es esencial. Por favor, no te quedes allí postrado. Por favor, no te quedes en ese momento de dolor, de vergüenza, de humillación y culpa. Por favor, levántate de allí, porque el poder de la palabra en este cuarto aspecto que pasa de la información a la formación en nuestra vida, a moldear nuestra vida, es que la palabra nos da la certidumbre del perdón de Dios. La palabra nos da la certidumbre de la reconciliación con el Padre. La palabra nos da la certeza de la sanidad que viene de Dios. La palabra nos da la certeza de la restauración que hay en Cristo por la obra de su Espíritu Santo. La palabra nos da la certeza de la eterna redención. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros cuando aún lo éramos. Así que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, estas cuatro cosas que la palabra hace en nuestra vida nos revela quiénes verdaderamente somos, nos quebranta, haciendo que cobremos sentido de responsabilidad de las cosas oscuras que no hemos mostrado a nadie y que tenemos guardadas, pero también nos guía al arrepentimiento y nos lleva a experimentar profunda culpa y vergüenza, dolor delante de Dios y a confesar, poniendo en palabras nuestro pecado para hallar gracia delante de Dios. Y en cuarto lugar, nos da la certidumbre completa de una gracia de la redención para la eternidad. A eso es a lo que la palabra de Dios le llama salvación. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 4? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
Qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Dejemos solamente lo teórico y pasemos a lo formativo, a lo que transforma, a lo que influye poderosamente en nuestra vida. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4, 12 y 13. La segunda manera de transformar nuestro aprovechamiento del estudio de la Biblia es pasar de la información a la formación. Mientras nos mantenemos en la mera información, estamos solo acumulando datos, archivando datos. Cuando pasamos de allí, nuestra vida es transformada. Mientras solamente archivamos datos, no hay nada que cambie en nosotros. Cuando pasamos de allí a la formación de la persona que yo soy interiormente, la palabra de Dios es poderosa y eficaz y transforma mi vida. Leo para ustedes, para concluir en esta noche, la conclusión que nuestro Señor Jesús le dio al Sermón de la Montaña. Jesús habló de muchas cosas. Hizo en la exposición del Sermón de la Montaña, así conocido más comúnmente, en los capítulos 5 hasta el 7 del Evangelio de Mateo, nuestro Señor hizo su interpretación de la ley. Fue su exposición magistral, como titulándose como rabino. Y en esa exposición magistral, en donde nuestro Señor Jesucristo se titula como rabino, en su interpretación doctoral de la ley, Jesús concluye con estas palabras. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Mateo 7, 24 al 29.